Imagina por un momento mirar tan profundamente dentro de los mecanismos ocultos de la vida humana que todo lo que siempre parecía sólido y estable comienza a resquebrajarse bajo tu mirada penetrante. Eso exactamente fue lo que hizo Friedrich Nietzsche con su existencia entera: mirar sin pestañear hacia abismos que la mayoría prefiere ignorar completamente. El filósofo alemán que se atrevió a cuestionar sistemáticamente a Dios como fundamento metafísico, a la moral como construcción social, a la ciencia como nueva religión, también terminó cuestionándose brutalmente a sí mismo hasta límites que muy pocos seres humanos han alcanzado. Fue un viaje existencial hacia territorios psicológicos desconocidos y aterradores. Pero ese viaje de descubrimiento filosófico tuvo un precio absolutamente brutal que él pagó con su propia cordura: la locura devastadora que lo consumió durante los últimos 11 años de su existencia física. Una locura que lo transformó de pensador brillante en sombra silenciosa de sí mismo, incapaz de reconocer su propio genio. Y la pregunta inquietante que nos va a acompañar durante todo este recorrido nocturno es profundamente perturbadora. La locura final fue su derrota personal ante las fuerzas del caos mental, ¿o fue la consecuencia trágica, pero inevitable, de haber visto demasiado profundamente en la naturaleza de la realidad? ¿Qué sucede realmente cuando miras tan intensamente hacia el abismo existencial que Nietzsche describió? Cuando cuestionas absolutamente todo lo que la sociedad considera sagrado e incuestionable, cuando te atreves a pensar pensamientos que nadie más se atreve a formular siquiera en la privacidad de su mente, esta noche descenderemos juntos hacia los últimos días del pensador más peligroso de la modernidad. Exploraremos el precio psicológico real que pagó por su lucidez devastadora. Porque su historia no es solo biografía histórica, es advertencia sobre los riesgos de la conciencia expandida más allá de límites seguros. Después de este recorrido, tal vez entiendas por qué algunos conocimientos vienen con costos que no todos están dispuestos a pagar, por qué algunas verdades son tan pesadas que pueden romper la mente que intenta cargarlas. ¿Por qué el camino hacia la lucidez absoluta puede parecer indistinguible del camino hacia la locura completa? Desde muy joven, Friedrich Nietzsche tomó una decisión existencial que definiría completamente el arco de su vida torturada. Decidió romper sistemática y brutalmente con absolutamente todas las verdades establecidas que la civilización occidental consideraba fundamentos incuestionables de la existencia humana civilizada. Criticó con ferocidad intelectual devastadora la religión cristiana que dominaba completamente Europa. Señaló implacablemente la fragilidad artificial de la moral tradicional presentada como eterna, y denunció sin piedad que toda la cultura occidental estaba construida sobre mentiras psicológicas cómodas, pero profundamente limitantes. Cada una de estas rupturas filosóficas radicales no era simplemente ejercicio intelectual abstracto desarrollado en la comodidad de una biblioteca universitaria. Era ruptura emocional profunda, crisis corporal devastadora, terremoto existencial que sacudía los cimientos mismos de su identidad personal y su lugar en el mundo social. Cuando Nietzsche escribía con intensidad casi maníaca que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, no era una frase fría y académica diseñada para impresionar colegas filosóficos. Era el grito desgarrador de alguien que sentía visceralmente el derrumbe completo del suelo metafísico bajo sus pies, la pérdida absoluta de cualquier fundamento estable. Imagina despertar un día y darte cuenta de que absolutamente todo lo que te enseñaron sobre cómo vivir, qué valorar,
que perseguir, que evitar, todo, absolutamente todo, es construcción social arbitraria sin fundamento objetivo real. Esa fue la experiencia vivida de Nietzsche multiplicada por 1000. Y aquí te pregunto directamente con toda honestidad, ¿alguna vez has cuestionado tan profundamente tu propia vida que sentiste miedo genuino de no encontrar absolutamente nada sólido a lo que aferrarte? ¿Has experimentado ese vértigo existencial donde todos los significados colapsan simultáneamente? Nietzsche vivía permanentemente en ese estado de vértigo filosófico. No como ejercicio temporal, sino como condición existencial permanente. Cada día despertaba sin certezas absolutas, sin consuelos metafísicos, sin garantías divinas, completamente solo en un universo que no proporcionaba respuestas reconfortantes a las preguntas más importantes. Esta posición de radical soledad existencial requiere fuerza psicológica extraordinaria. La mayoría de las personas no pueden sostener esa intensidad de cuestionamiento más que momentos breves, antes de refugiarse nuevamente en creencias reconfortantes proporcionadas por religión, ciencia, ideología política o cualquier sistema que prometa certeza. Pero Nietzsche se negaba sistemáticamente a tomar refugio en cualquier sistema de creencias externo. Se mantenía desnudo ante el abismo existencial, observando sin protección psicológica el caos fundamental que él creía que era la verdadera naturaleza de la realidad detrás de todas las ilusiones civilizatorias reconfortantes. Esa exposición constante al abismo, sin ninguna protección psicológica, comenzó inevitablemente a cobrar su precio devastador en su estabilidad mental. Era como mirar directamente al sol sin parpadear. Eventualmente, algo tiene que ceder, algo tiene que romperse bajo esa intensidad insostenible. Los escritos filosóficos de Nietzsche están repletos de energía vital casi eléctrica, de pasión intelectual desbordante, de visión profética que parece atravesar las apariencias superficiales para ver directamente hacia la estructura oculta de la realidad humana. Hay genialidad indiscutible en cada página que escribió durante sus años más productivos, pero si lees cuidadosamente entre las líneas brillantes de sus textos filosóficos, también puedes detectar un dolor existencial profundo y creciente que se filtra a través de sus palabras más poderosas. Una angustia que se intensifica progresivamente a medida que sus insights se vuelven más penetrantes y su aislamiento más completo. Mientras más avanzaba implacablemente en sus reflexiones filosóficas radicales, más profundamente aislado quedaba de la sociedad ordinaria que lo rodeaba. La sociedad burguesa europea no lo entendía ni remotamente. Los amigos cercanos se alejaban incómodos con la intensidad de sus ideas y su cuerpo físico, siempre frágil y enfermizo, empezaba a colapsar bajo el peso de su actividad mental obsesiva. Pensar demasiado profundamente sobre la naturaleza de la realidad, sentir demasiado intensamente las implicaciones de sus descubrimientos filosóficos, vivir constantemente al límite absoluto de lo que la psique humana puede sostener. Todo esto lo llevó gradualmente hacia una zona psicológica extremadamente peligrosa. En esa zona límite entre genialidad extraordinaria y locura devastadora, las distinciones normales se desvanecen completamente. ¿Dónde termina exactamente la lucidez radical y comienza la psicosis? ¿Puede la mente humana ver demasiado claramente sin romperse bajo el peso de esa claridad insoportable? Nietzsche sufría de migrañas absolutamente devastadoras que lo dejaban incapacitado durante días enteros, problemas digestivos crónicos severos, insomnio persistente
y una sensibilidad extrema a la luz y el sonido que hacía su existencia física constantemente dolorosa. Su cuerpo parecía rebelarse contra la intensidad de su actividad mental. Y aquí surge la pregunta filosófica más inquietante de todas. ¿Será que la lucidez filosófica absoluta siempre trae consigo un costo psicológico y físico demasiado alto para que cualquier ser humano pueda pagarlo sin eventualmente quebrarse completamente? ¿Hay límites naturales a cuánta verdad puede soportar la mente humana? Los místicos de todas las tradiciones espirituales han advertido sobre los peligros de ver demasiado directamente hacia la naturaleza última de la realidad sin preparación adecuada. Hablan de enfermedad espiritual, de noche oscura del alma, de estados donde el ego se disuelve tan completamente que la persona puede perderse para siempre. Nietzsche, sin ningún marco espiritual tradicional que pudiera contener o interpretar sus experiencias extremas, navegaba esos territorios psicológicos peligrosos completamente solo, sin mapa, sin guía, sin comunidad de apoyo que pudiera entender lo que estaba experimentando. Era explorador solitario de dimensiones mentales desconocidas. Sus cartas privadas de ese periodo revelan una progresiva desconexión de la realidad consensual ordinaria. Comienza a hablar de sí mismo en términos grandiosos, a veces como si fuera múltiples personas simultáneamente, a veces como si tuviera misión cósmica de alcance histórico mundial. Los límites de su ego individual comenzaban a disolverse peligrosamente. El 3 de enero de 1889, en una plaza pública de la ciudad italiana de Turín, Friedrich Nietzsche experimentó el colapso psicológico final y definitivo del cual nunca se recuperaría durante los 11 años restantes de su existencia física. Fue el día donde su mente brillante finalmente se rompió bajo presiones que había estado acumulando durante décadas. Se cuenta que al ver cómo un cochero golpeaba brutalmente a su caballo exhausto en la plaza, Nietzsche corrió hacia el animal. Lo abrazó llorando desesperadamente mientras sollozaba de manera incontrolable y luego colapsó completamente en el suelo de la plaza pública. Algunos testigos reportaron que murmuraba fragmentos incoherentes sobre Dionisio y crucifixión. Desde ese momento devastador en adelante, el hombre que había desafiado intelectualmente a todos los dioses del Olimpo occidental, que había cuestionado todos los fundamentos de la civilización europea, que había escrito con claridad deslumbrante sobre la voluntad de poder y el superhombre, ese hombre desapareció para siempre. Lo que quedó fue una sombra silenciosa y confusa de su antiguo ser, cuidado primero por su madre y luego por su hermana Elizabeth, completamente incapaz de escribir otra palabra filosófica, de participar en debates intelectuales, de desafiar al mundo con la ferocidad característica que había definido su vida anterior. El pensador más radical que había enfrentado directamente a todos los dioses sin pestañear, terminó sumido en una oscuridad mental profunda que ni siquiera él, con toda su voluntad de poder y su capacidad de autodominio, pudo resistir o superar. La ironía trágica es absolutamente devastadora cuando la contemplas completamente. Pero aquí surge la pregunta filosófica más perturbadora de todas. ¿Fue realmente un final trágico y una derrota completa de sus ideales filosóficos? ¿O fue la consecuencia natural y quizás inevitable de haber tocado niveles de verdad existencial que casi ningún ser humano puede soportar sin desintegrarse psicológicamente? ¿Qué habría visto exactamente Nietzsche en ese momento final de lucidez antes del colapso?
Qué comprensión devastadora cruzó su mente, que fue tan insoportable que su psique simplemente se cerró completamente para protegerse de esa visión. ¿Fue compasión pura la que lo rompió o fue algo aún más profundo y aterrador? Algunos biógrafos especulan que su colapso fue puramente médico, sífilis terciaria que había estado deteriorando silenciosamente su cerebro durante años. Otros sugieren tumor cerebral o alguna otra patología neurológica física que no tenía nada que ver con sus ideas filosóficas radicales. La explicación médica reduccionista. Pero esa explicación, aunque médicamente posible, parece demasiado conveniente, demasiado simple para explicar el arco completo de su vida filosófica. ¿No es igualmente posible que la intensidad extrema de su actividad mental durante décadas, la soledad existencial absoluta, el peso psicológico de sus insights devastadores, contribuyeran significativamente? ¿Puede la mente humana realmente separarse tan limpiamente en compartimentos físicos y metafísicos? ¿O es posible que pensamientos suficientemente intensos, emociones suficientemente profundas, insights suficientemente devastadores, puedan literalmente remodelar la estructura física del cerebro de maneras que eventualmente conducen a colapso? Hoy, más de un siglo después de su muerte en 1900, Friedrich Nietzsche es leído, estudiado y citado en prácticamente todo el mundo civilizado como uno de los pensadores más brillantes, provocativos e influyentes de toda la historia intelectual occidental. Su impacto filosófico es absolutamente innegable. Sus libros están en bibliotecas universitarias. Sus frases se comparten en redes sociales, sus conceptos, el superhombre, la voluntad de poder, el eterno retorno, la transvaloración de valores, forman parte del vocabulario cultural contemporáneo. Parecería un triunfo completo de sus ideas sobre el olvido que él tanto temía. Pero detrás de cada frase poderosa que citamos casualmente, detrás de cada concepto brillante que discutimos académicamente en la comodidad de aulas seguras, hay una advertencia profunda y aterradora que generalmente preferimos ignorar completamente. Pensar radicalmente puede transformarte profundamente o puede romperte irreparablemente. Sus escritos filosóficos son auténtica dinamita intelectual. Nos invitan seductoramente a romper todas las cadenas mentales que nos limitan, a superar la moral del rebaño, a crear nuestros propios valores más allá del bien y del mal convencional. Promesas de libertad radical y autenticidad absoluta que suenan irresistiblemente atractivas. Pero esas mismas escrituras también nos muestran inevitablemente el vértigo existencial devastador de quedar completamente sin sostén metafísico, sin fundamento moral objetivo, sin consuelo religioso, sin certezas científicas finales. La libertad absoluta que prometen viene con un precio: soledad existencial radical. La pregunta entonces se vuelve profundamente personal e inmediata. ¿Realmente queremos pagar ese precio? ¿Estamos genuinamente preparados para las consecuencias psicológicas de ver tan claramente como Nietzsche vio? ¿O preferimos mantener algunas ilusiones reconfortantes que hacen la vida cotidiana más soportable? Porque hay diferencia enorme entre leer sobre el abismo existencial desde la seguridad de una biblioteca cómoda y realmente mirar directamente hacia ese abismo todos los días sin ninguna protección psicológica, como Nietzsche hizo durante décadas, hasta que finalmente lo consumió completamente. Entonces te pregunto directamente, ¿qué preferirías tú honestamente? ¿Vivir en una ilusión relativamente cómoda que te proporciona estabilidad psicológica y sentido de propósito,
aunque sea fundamentada en creencias que no resisten escrutinio filosófico riguroso. O arriesgarlo absolutamente todo, incluyendo tu cordura, por ver exactamente lo que hay detrás del velo. La mayoría de las personas, si son honestas consigo mismas, elegirían la primera opción. Y no hay nada inherentemente cobarde en esa elección. Hay sabiduría práctica en reconocer los límites de lo que tu psique particular puede manejar sin romperse. Hay valor en conocer tus propios límites existenciales. Nietzsche mismo escribió que no todos están destinados o preparados para su filosofía radical, que sus libros eran dinamita, que solo ciertos espíritus fuertes podían manejar sin destruirse, que la mayoría de la humanidad necesitaba y siempre necesitaría ilusiones reconfortantes para funcionar. No era elitismo cruel, sino observación psicológica realista. La herencia que nos dejó es simultáneamente el regalo más liberador y el veneno más peligroso de la filosofía occidental moderna. Nos ofrece llaves para abrir todas las jaulas mentales, pero no nos garantiza que sobreviviremos a la libertad que encontremos del otro lado de esas puertas abiertas. La historia trágica de Friedrich Nietzsche nos obliga a confrontar preguntas profundamente incómodas sobre la naturaleza de la conciencia humana, los límites de la razón filosófica y el precio real del conocimiento más profundo sobre la condición humana. Preguntas que la mayoría prefiere evitar completamente. ¿Existe realmente un límite natural a cuánta verdad existencial puede contener una mente humana individual sin desintegrarse? Hay ciertos insights filosóficos que son literalmente demasiado devastadores para que la psique humana los sostenga permanentemente sin desarrollar mecanismos de defensa protectores. ¿Fue la locura de Nietzsche el precio inevitable de su claridad filosófica extrema? ¿O fue simplemente mala suerte médica sin conexión real con sus ideas? ¿Podría alguien con sistema nervioso diferente, con constitución física más robusta, con red de apoyo social más fuerte, haber navegado los mismos territorios mentales sin colapsar? O más inquietante aún, ¿es posible que lo que llamamos locura, en el caso de Nietzsche, fuera en realidad una forma de lucidez tan radical que nuestra sociedad ordinaria simplemente no tiene categorías para comprenderla? Que él vio algo real pero tan disruptivo que su mente no pudo integrarlo. La psiquiatría convencional diagnosticaría retrospectivamente su colapso como resultado de enfermedad física, sífilis cerebral, tumor, alguna patología neurológica cuantificable. Esa explicación nos reconforta porque sugiere que sus ideas filosóficas radicales eran seguras y que él simplemente tuvo mala suerte médica. Pero esa explicación conveniente ignora décadas de cartas, textos y testimonios que muestran claramente la progresiva intensificación de su aislamiento psicológico, su dolor existencial creciente, su sensación de estar viendo algo que nadie más podía o quería ver. Síntomas que precedieron décadas al colapso final. Tal vez la verdad incómoda es que ambos factores, predisposición médica física y peso psicológico de insights filosóficos devastadores, se combinaron en tormenta perfecta que eventualmente destruyó su estabilidad mental. Que cuerpo y mente, física y metafísica, no pueden separarse tan limpiamente como nos gustaría creer. Lo que es indiscutible es que Nietzsche pagó un precio extraordinariamente alto por sus exploraciones filosóficas radicales. Terminó sus días sin poder reconocer su propio genio, sin capacidad de disfrutar el impacto creciente de sus ideas, completamente perdido en dimensiones mentales que nadie más podía acceder o comprender. Su historia funciona como advertencia y como inspiración simultáneamente.
Advertencia sobre los riesgos reales de cuestionar demasiado profundamente sin protecciones psicológicas adecuadas. Inspiración porque demostró que es posible, aunque devastadoramente costoso, pensar más allá de todos los límites convencionales establecidos por la civilización. Nos enseña que el camino del filósofo radical genuino es fundamentalmente solitario, peligroso y potencialmente destructivo, que no todos están llamados o preparados para ese camino, que hay valor tanto en el coraje de explorar como en la sabiduría de reconocer tus propios límites existenciales personales. Friedrich Nietzsche no fue simplemente un filósofo académico, más debatiendo ideas abstractas en la seguridad de instituciones universitarias establecidas. Fue un viajero existencial auténtico hacia el abismo más profundo de la mente humana, explorando territorios psicológicos que la mayoría de la humanidad sabiamente evita durante toda su existencia. Y su historia devastadora nos obliga a preguntarnos algo que quizás nunca quisimos realmente mirar de frente con honestidad brutal. ¿Estamos genuinamente dispuestos a pagar el precio completo de la verdad existencial más profunda, aunque ese precio pueda ser nuestra propia cordura, nuestra estabilidad social, nuestra paz mental? ¿Vale realmente la pena ver tan claramente como Nietzsche vio, si esa claridad viene con soledad absoluta, sufrimiento físico constante y eventual colapso mental irreversible? ¿O hay sabiduría superior en mantener ciertas ilusiones protectoras que hacen la existencia cotidiana más soportable y significativa? La respuesta honesta probablemente varía para cada persona dependiendo de su constitución psicológica particular, sus circunstancias vitales específicas y su apetito personal por verdades existenciales incómodas. No hay respuesta universal correcta que aplique a todos por igual. Lo que Nietzsche nos enseña definitivamente es que el camino hacia la verdad filosófica radical no es camino seguro ni confortable. Requiere coraje extraordinario, disposición a sacrificar comodidades psicológicas y aceptación del riesgo real de perderte completamente en el proceso de búsqueda. Su vida pregunta directamente: ¿prefieres la seguridad de la ignorancia parcial o el peligro de la lucidez completa? ¿La comodidad de creencias compartidas o la soledad de verdades individuales? ¿La paz de la conformidad o el vértigo de la libertad absoluta? Si llegaste hasta aquí en este recorrido oscuro, es porque algo en la historia de Nietzsche resuena profundamente con tu propia búsqueda existencial. Porque tú también has sentido, aunque sea momentáneamente, ese impulso peligroso de mirar más allá de las ilusiones reconfortantes hacia algo más real y aterrador. La pregunta final que resuena en el silencio es completamente personal. ¿Crees que Nietzsche se volvió genuinamente loco, perdiendo contacto con la realidad? ¿O que fue el único realmente cuerdo en mundo, colectivamente enloquecido por ilusiones compartidas que nadie se atreve a cuestionar? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones si estas reflexiones han tocado algo profundo en ti. En Sueño Vivo, continuamos explorando los territorios más peligrosos del pensamiento humano, reconociendo que algunas verdades vienen con costos que debemos considerar cuidadosamente antes de perseguirlas.